¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Vamos a platicar de Morelia y para platicar de la capital michoacana le pedimos que nos acompañe el presidente del Consejo Ciudadano de Morelia, el maestro Jerónimo Color Gasca. Vamos a estar conversando con él sobre el trabajo que se viene realizando, las propuestas que se analizan y bueno, cómo ha ido caminando nuestra ciudad para que quienes vivimos aquí lo hagamos de mejor forma, y quién mejor que los representantes ciudadanos que forman este organismo, pues nos lo platiquen. Maestro, ¿cómo estás? Qué gusto volver a tenerte por aquí. Mario, muchas gracias, qué gusto estar aquí con tu amable auditorio, platicando de nuestra ciudad, de nuestro municipio. Además vienen fechas interesantes, En unos meses se cumplirá el 25 aniversario del rescate del centro histórico de la capital michoacana, un evento que muchísimos jóvenes pues no conocieron, conocen, ¿no? Muchos de ellos nacieron y ya les tocó ver un centro histórico limpio, las calles ya sin ambulantes, las plazas también pues limpias, despejadas. Y bueno, vamos a platicar un poquito más adelante de este tema. Me gustaría iniciar preguntándote cómo calificas lo que se logró hacer y trabajar en el 2025. Fíjate que creo que hay un saldo muy positivo del trabajo del Consejo Ciudadano, de las 45 consejeras y consejeros que durante este año trabajaron intensamente en cada una de las 15 comisiones que conforman este organismo público descentralizado del Ayuntamiento de Morelia, y que hemos logrado emitir 43 recomendaciones, que es el término técnico que se le da a las opiniones que el Consejo genera a diferentes instituciones del orden municipal. Logramos, Mario, tener una incidencia muy positiva, y yo resalto la voluntad del presidente Alfonso Martínez Alcázar para que todo el gabinete de la administración trabaje muy cercano al Consejo Ciudadano y que estas recomendaciones puedan surtir efecto. Hoy estamos muy entusiasmados de ver que varias de ellas son parte de la política pública que implementan las instituciones de la administración. Platícanos, por ejemplo, ¿qué tipo de recomendaciones son las que se hacen? ¿Cuáles, por ejemplo, han sido tomadas en cuenta y qué otras se analizan, por ejemplo? Sí, partiría de que por primera vez en la historia el Consejo Ciudadano fue el responsable de llevar a cabo los foros de consulta para la integración del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027. Esto es algo muy relevante porque hablamos de ciudadanos a ciudadanos, donde escuchamos qué necesitaba plantear en este documento estratégico del ayuntamiento, pero también que vaya enlazado al Plan Morelia Next. Como tú recuerdas, este plan de gran visión que permite que la ciudad tenga una perspectiva al mediano y a largo plazo. Ese plan que ha venido ejecutando la administración del ingeniero Alfonso Martínez Alcázar, y que hoy, al estar escuchando a los ciudadanos por ciudadanos, trabajar con la administración municipal para tener este plan apuntalando el Morelia Next, pues nos permite tener claro pondré dos ejemplos sustanciales. La adecuación del reglamento de licencias para el desarrollo urbano, un ejemplo de ello. Cómo reducir esa tramitología que hace más eficaz una de las palancas económicas más importantes del municipio, como es el desarrollo del urbanismo, con todo lo que esto implica en la cadena de valor económico, de la generación de empleos, de economías en la ciudad. Otro ejemplo de esto es la visibilidad de la importancia que tiene la seguridad para las mujeres. A través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de la Mujer Moreliana, que conduce mi amiga Nuria Hernández, hoy tenemos los puntos naranjas, esta gran estrategia que parte del Consejo junto con Ichuca, una gran organización de la sociedad civil, para que estos puntos naranja se conviertan en ese espacio de protección y de seguridad a las mujeres
al afrontar cualquier situación que ponga en riesgo su integridad física y su vida por consiguiente, en donde una cafetería, un despacho, un consultorio, una institución de cualquiera de los 3 órdenes de gobierno y el personal que está ahí está capacitado y preparado para brindar el primer contacto de protección a una mujer que se encuentre en esta condición de riesgo. Hoy, por fortuna, de que se trazó esta estrategia y que ya forma parte de esta política pública de la mujer en Morelia, permite que más de 220 espacios estén al alcance no solo de las mujeres que cotidianamente viven en Morelia, sino de aquellas que por razones diversas acuden a la capital de Michoacán. Esos son 2 ejemplos importantes que has puesto sobre lo que se trabaja en el Consejo y que se convierten después en políticas públicas, ¿no? ¿Qué otro tipo de propuestas han encontrado, han hecho los consejeros o han recibido los consejeros también de la ciudadanía que pues, resultan interesantes? Se analizan también su viabilidad. Finalmente, convertir una política pública requiere de muchos, un movimiento administrativo importante, de destinarle recursos económicos, materiales, etcétera. Pero ¿qué propuestas se estudian? Mira, justamente nosotros hemos abarcado en las 15 comisiones, van a la par de las áreas que tiene la administración pública. Y lo mismo trabajamos en temas de seguridad, que en temas de turismo, de cultura, de desarrollo rural y medio ambiente, de cuidado del agua. Aquí algunas de las pequeñas plantas que han venido realizándose han contado con la opinión y sugerencia de los miembros de la Comisión de Cuidado del Agua, que son expertos académicos en temas específicos como el de cuidado del agua, en los temas de seguridad, en todas las estrategias de proximidad, de la concientización, de no manejar en estado de ebriedad, del acompañamiento que los consejeros han dado a la implementación de los alcoholímetros para garantizar el respeto a los derechos humanos, pero también a esa concientización que tenemos que tener. En los temas de movilidad hay cosas muy importantes que hemos venido apuntando a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, con quien tenemos mucha cercanía, en cómo mejorar, por ejemplo, parte de la eficiencia, que pareciera una cosa menor, pero nos dimos cuenta que no. Como ejemplo pongo la bifurcación que hay en donde desemboca o inicia, según como lo veamos, el ramal Camelinas y la avenida Rotarismo. Muchas de las cosas de la mejora urbana que viste, o que hoy apreciamos a mediados del año anterior, fueron propuestas del Consejo. Cómo ese espacio se mejoraba, no solamente en su imagen urbana, sino también, y hablo de la complejidad que esto significa, de cómo se aprovechen mejor los carriles de la avenida Rotarismo. Hay una invasión de los ciudadanos que se estacionan a los comercios que están en 2 cuadras, pero que genera una afectación a miles de personas que circulan todos los días por esta avenida y que pues se convierte en una de las arterias más importantes de la ciudad, o lo que ha venido sucediendo en la zona norponiente de Morelia, en la avenida Quinceo, donde también gracias a esta escucha del presidente municipal, pues no solo se está trabajando en que haya también un gran espacio que será de encuentro de las morelianas y morelianos de aquella zona, sino también que este eje se convierta en una vialidad y en un espacio peatonal muy relevante para la zona norponiente de la ciudad. Voy a hacer una primera pausa y regresamos, seguimos conversando justamente sobre estos proyectos que se analizan, que se han puesto sobre la mesa y el papel que tiene este organismo ciudadano para acompañar, ya no solamente como observadores, sino también como un órgano que propone para mejorar, que propone acciones para mejorar las cosas aquí en Morelia. Voy a hacer una primera pausa y volvemos. Adelante.
Regresamos nuevamente aquí en Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Estamos conversando con el presidente del Consejo Ciudadano de Morelia, Jerónimo Color Gasca, sobre el trabajo que ha venido desempeñando en este organismo, pues que le decíamos antes del corte, le ha servido de acompañamiento, un acompañamiento importante a la administración pública, al gobierno de Morelia. Y con el trabajo que hemos visto que se realiza al interior del Consejo, pues queda muy claro que no es un observador de palo, que es un organismo ciudadano muy activo, que está no solamente proponiendo, sino está también activo, viendo qué es lo que requiere la ciudad, observando, proponiendo y también supongo que criticando, ¿no? Lo que se hace mal o lo que consideran que se puede mejorar. Platícanos un poco de quiénes conforman este organismo ciudadano, quizá no todos, pero bueno, háblanos, porque luego sí es importante que la gente conozca que estos ciudadanos que le dan su tiempo a la ciudad, pues es experto cada uno en sus áreas, ¿no? Efectivamente, Mario, has tocado un punto neurálgico del trabajo del Consejo en la actualidad. Hay que recordar que el Consejo nace primeramente en 1984 como el Consejo de la Ciudad. Cumple 40 años ya. 42 años vamos a entrar. 42, es correcto. 42 años. Y en este camino de 42 años, la primera ocasión que fue alcalde el ingeniero Alfonso Martínez, 2015-2018, él comprendió que había que darle un dinamismo al entonces Consejo de la Ciudad. Y fue la primera evolución que hubo de Consejo Ciudadano. Él intentó al final de esa administración darle una viabilidad como un organismo público descentralizado. Lamentablemente no nos logró consolidar como tal. A la entrada de la nueva administración 2018-2021, el Consejo vuelve a generarse como un organismo desconcentrado de la presidencia municipal solamente, evoluciona hasta la llegada en el 2021 del presidente. A mí me invita a formar parte de este proyecto en enero del 2022, Mario, justo andamos también por fechas de aniversario, y en aquel momento conversamos con el presidente de que habría que generarle nuevas dinámicas de trabajo al Consejo. Y hicimos un análisis profundo de comprender qué le daría mayor funcionalidad al Consejo, y nos dimos a la tarea, sí, de generar un OPD, pero que tuviera vitalidad, y algo fundamental era quiénes lo integraban, cuántas consejeras y consejeros, cómo en ese momento él acababa de terminar una reestructura de la administración municipal. Ese bando estableció reformas internas que le dieron también vigor a la administración. Y en junio de 2022 nace el Consejo como un organismo público descentralizado. Y se convoca a la primera selección de consejeras y consejeros, por primera vez con un comité de selección integrado por la propia sociedad civil, por la academia, por la gente del organismo electoral, también son ciudadanos, por expertos que hicieran un análisis de que los perfiles que integraran el Consejo pues tuvieran expertise en cada una de las comisiones que lo conforman. Y hoy te haría la referencia que en la Comisión de Turismo, la coordinadora, son 3 miembros por cada comisión, es Margarita Pedraza, una agente experta en los temas de turismo, una empresaria que ha estado vinculada al tema del desarrollo turístico y cultural, no solo de Morelia, sino de Michoacán. En el tema de la Comisión de Desarrollo Urbano y Movilidad, hay un ingeniero especialista en mecánica de suelos, por citarte un ejemplo, es además un hombre joven. Lo mismo con el ingeniero Vicente López y el ingeniero Luis García, que se convierte en esta amalgama de experiencia con juventud, de gente muy comprometida. Y tú dijiste algo muy importante.
el consejero ciudadano le da a Morelia el tiempo que no tiene. No el que le sobra, sino el que no tiene, porque son gentes que pues tienen actividades muy importantes en su quehacer cotidiano. En la Comisión del Deporte, alguien que coordina la comisión pues es nada más, nada menos Ramón Morales, futbolista tan destacado moreliano, también empresario, que pues comprende esa parte del deporte profesional, pero como todos, pues también surgió del deporte amateur cuando empezamos, porque somos contemporáneos y jugamos fútbol desde muy niños con Ramón, muchos años. Póngote el ejemplo del tema de la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes, donde es consejera la maestra Laura Sosa Zaragoza, una experta en temas de derechos humanos, de Paulina Vera, que es una comunicóloga muy prestigiada aquí en Morelia y en Michoacán. En el tema de la Comisión de Obra Pública, el ingeniero Antonio Macier, expresidente de la CEMIC en Michoacán, él coordina la comisión y de la que forma parte el licenciado Héctor Bautista Mejía, que fuera secretario de Desarrollo Urbano hace algunos años, y la consejera Cristina, que es parte también de la comisión. Te hablo de la Comisión de Turismo, que ya cité a Margarita, pero de la que forma parte también la consejera Claudia Chávez, una experta en la materia, exsecretaria de Turismo, o la consejera Osiris Juárez, que ella es una de las gentes más importantes en uno de los hoteles y spas relevantes de la ciudad. Creo que habla de esta expertise. En la Comisión de Juventud la coordina un joven, Carlos Daniel López, la consejera Carla Álvarez, y un consejero que hoy justamente va a tener que dejarnos en el consejo, el maestro Carlos López, un catedrático del Instituto Tecnológico de Morelia, porque justamente fue invitado por la Universidad Nacional Autónoma de México a llevar a cabo un trabajo de investigación allá en esa aula mater tan importante para el país, pues el siguiente año y medio. Y eso pues le obliga a ausentarse ahora del Consejo a partir de febrero. Pero esos son los perfiles, por eso me interesaba mucho que también la gente conozca que quienes integran el Consejo es gente de mucha experiencia, que tiene además no solamente estudios, sino experiencia, obviamente, en estas áreas. Cuando uno habla de Morelia, lo hemos platicado contigo, maestro, desde hace muchos años, con el propio presidente municipal, pues no es nada nuevo las necesidades que tiene una ciudad como Morelia, ¿no? Hablamos de temas de movilidad que son cada vez más apremiantes, temas de seguridad, temas de los servicios públicos, ¿no? Del agua, la recolección de basura, etcétera. ¿En qué áreas el Consejo ha venido participando más y en qué áreas considera que Morelia es urgente que se le destine en tiempo y recursos? Mira, sin duda alguna, yo creo que aquí hay que tener muy claro las vocaciones de nuestra ciudad. Y por eso la importancia de un plan maestro como el que Morelia tiene, que eso es algo que no debemos de perder. Y donde también ha alcanzado una dimensión la continuidad de una administración a otra. Porque eso ha permitido que este plan maestro no se pierda, tenga una continuidad. Y al inicio de nuestra conversación, tú hablabas de una nueva generación. Ahorita te lo voy a poner más adelante, algo que la nueva reforma electoral quiere cancelar, que es la continuidad justamente de las administraciones municipales, ¿no? Sí, y aquí es algo donde hay que sentarse justo a ver los pros y los contras. Morelia debe ser un análisis para quienes están llevando estas mesas de la reforma electoral, de la conveniencia de un tema de reelección. Voy a hacer una pausa y regreso justamente para platicar sobre estos temas. Estamos conversando con el maestro Jerónimo Color, el presidente del Consejo Ciudadano en Morelia. Volvemos. Regresamos nuevamente aquí En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Conversamos con el maestro Jerónimo Color, presidente del Consejo Ciudadano en Morelia. Y platicamos, bueno, antes de la pausa, mi estimado maestro, sobre la importancia de la continuidad. Sí.
por ejemplo, tú vas a cumplir o cumpliste ya, ahorita nos dices el día exacto, 4 años al frente de este organismo ciudadano, y luego es importante, bueno, que el proyecto de trabajo se logre consolidar. Es muy difícil que en un par de años se pueda concretar un proyecto, sobre todo que tiene que ser a mediano o largo plazo para que pueda rendir frutos importantes. Y hablamos justamente de las necesidades más apremiantes que tiene la ciudad. Me parece que todos sabemos, quienes vivimos aquí, cuáles son, y decíamos, los temas de movilidad son importantísimos, ya sentarse a la mesa con las autoridades estatales. Ahorita más adelante te pediré tu opinión sobre estas obras que están que se están desarrollando en Morelia y que tienen que ver con movilidad, pero tiene que ver con seguridad, con los servicios públicos municipales, entre otras cosas, y te referías justamente a estos temas. Efectivamente, y cuando hablo de esa continuidad, esto nos ha permitido consolidar muchos proyectos importantes para la ciudad y el caso del propio Consejo Ciudadano. Los consejeros, apunto esto que es importante, son electos por 3 años, un periodo de 3 años, de manera escalonada, Mario, para evitar que en un cambio de gobierno se pierdan políticas públicas exitosos, planes, programas y proyectos que tienen que ver con un desarrollo de una ciudad de la dimensión de Morelia. Cuando tú hablabas de los próximos 25 años que va a cumplir la denominación de patrimonio cultural, el rescate del centro histórico que le ha dado a Morelia esta denominación por sus trazos y todo lo que involucra, tiene que ver en que en 25 años que de esto va a tener historia, por lo menos una generación entera no supo lo que pasó antes. Pero aquí viene algo también muy relevante. En 25 años, ¿cuánta gente llegó a Morelia? Esto es muy relevante. Hablábamos hasta el año 2000 de que Morelia se había transformado a partir del sismo del 85 y que había surgido pues un desarrollo exponencial a Morelia en esos 15 años. Pero cuando tú te refieres que si sumamos esos 15 con los 25 que ya van, hablas de 40 años. Y en 40 años el crecimiento de Morelia pues, ha sido enorme. Al menos el doble, ¿no? Por lo menos, exactamente. Y esto tiene que ver entonces, algo que yo apuntaba hace algún par de años, la reflexión que tenemos que hacer de cuántas personas que hoy vivimos en Morelia, hablamos de que la zona metropolitana de Morelia, pues tenemos ya 1 millón de personas. Ese 1 millón de personas, pues yo me atrevería a calcular con datos que hemos estado dándole seguimiento de las estadísticas del propio INEGI, que quizás el 40% de ellas son nacidos en Morelia. El 60% son personas que ya no nacieron en Morelia y que han venido en esos 40 años a radicar en Morelia, que han fundado familias, que los hijos, algunos han nacido en Morelia, otros no, y que entonces tiene que ver cómo están viendo esas morelianas por adopción y en la mezcla con los que somos de nacimiento, cómo estamos viendo nuestra ciudad. ¿Qué compromiso tiene el que tú tengas una educación vial? Y cuando me refiero a una educación vial, tiene que ver con el peatón, con el ciclista, ahora los motociclistas que ponen en riesgo su vida no solamente, sino la de muchas gentes, como lo vemos todos los días, que se reportan incidentes de tránsito donde se involucra un motociclista. El tema de la conducción, el valor que tiene para los morelianos de hace 30 años el 1 en 1. Y que hoy las condiciones de arterias de la ciudad siguen siendo las mismas, con un flujo vehicular mucho mayor que tiene que ver con temas de impacto ambiental, Mario. Por ejemplo, al haber muchos más vehículos que se utilizan en el día con día en la ciudad. En esto tiene que ver también el tema de lo que significa para Morelia el centro histórico. Estamos orgullosos de todos los festivales que se realizan, como el de cine, el de música, el de órgano, por citar algunos de los más relevantes. ¿Cómo tenemos que privilegiar y cuidar nuestro centro histórico? Y aquí viene un apunte importante. Cuando tú te das una vuelta por todo el cuadro de protección del INAH y te das cuenta de cuántos edificios
están abandonados y están a su suerte, esperando incluso muchas veces que se caigan para darles un giro para lo que pueden ser destinados, es muy preocupante. Y esto va a impactar en algún momento el tema de la protección que tiene el centro histórico y de su denominación como patrimonio cultural inmaterial. Pero tiene que ver cómo somos más atractivos para que estos festivales sigan enriqueciéndose y se sigan desarrollando de una manera tan importante para la industria del turismo, con todo lo que eso implica a Morelia. Yo hablaba de estos temas que son el día a día para la gente que vivimos aquí y que cada vez se vuelven más incontrolables. El tema, por ejemplo, de movilidad, ¿no? Hay ciertas zonas de la ciudad, cada vez más, a ciertas horas, a veces todo el día, que se vuelven ya imposibles de transitar. Uno de los proyectos más importantes del gobierno del estado tiene que ver con temas de movilidad. Sí. El tema de los pasos a desnivel, el teleférico, los distribuidores viales. Es correcto. Participa ahí el Consejo de la Ciudad. Los han llamado para que emitan sus opiniones. ¿Y qué más se debe hacer para tratar? Tú decías muy bien, finalmente hay un sector de la ciudad que pues son las mismas calles, ahí no le podemos hacer gran cosa para mejorar la movilidad en esta ciudad. Sin duda alguna, nosotros, como bien decías, el Consejo Ciudadano es un ente que opina, que participa, no solamente cuestiona, sino tiene que ser parte de las soluciones. Y en eso estamos centrados. Y yo quiero iniciarte en este tema que me preguntas, en reconocerle al señor gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, la inversión y las obras que está haciendo a la ciudad capital de Michoacán. Esto hay que reconocerlo, que Morelia presenta pues, un rezago en infraestructura, y me parece que los distribuidores viales, el de Catrinas, que está en la salida a Quiroga, que conecta con Villas del Pedregal, el de la salida a Pátzcuaro, como le conocemos ahí en el entronque de la Huerta, con el periférico, el de la central de Abastos, el que se está realizando ahí mismo, me parece que son la conclusión de lo que había iniciado la administración anterior en el estado, en la salida a Mil Cumbres y en el paso a desnivel del Tecnológico. Pues son obras necesarias, pero que también hoy tenemos que hacer una reflexión que no puede quedarse en una obra. Y yo voy aquí así como reconocemos y agradecemos los morelianos que el gobierno del estado esté haciendo estas infraestructuras en el tema del teleférico, el que no podemos generar obras que cuestan millones de pesos al erario de todas y todos los michoacanos, y que siga habiendo un tianguis al concluir esa obra, que es nuestra entrada a Morelia, que colapsa cada que ahí se instalan, que cada vez eso es más desordenado, que se convierte en un estacionamiento. Me parece que eso no se vale. Y yo hago un llamado a la autoridad estatal, porque esa es una rúa estatal, en terrenos estatales, para que se trabaje y se busque una reorientación de ese espacio público, de quienes ahí van a trabajar creo que son 3 o 4 veces por semana, pero que pues ahí está un mercado, el tianguis de la feria. Sí. Y me parece que está muy identificado cuál es el mercado y lo demás, que ha sido un desorden. Que es todo un tema, ¿no? La reorganización de los tianguis sobre ruedas que les llaman. Ya hay algunos que no se justifican y otros que pues generan un caos vial increíble, como es el tianguis de la feria. Voy a hacer una última pausa y regreso contigo para empezar a cerrar esta charla. Regresamos nuevamente en esta parte final. En contexto, abriendo la conversación en Michoacán, conversamos con el maestro Jerónimo Color, el presidente del Consejo Ciudadano de Morelia, sobre estos temas, pues finalmente que le preocupan más a la población. Hablábamos justamente de estas inversiones en materia de vialidad que hay aquí en Morelia por parte de la administración estatal. Otro tema que pues tiene que ver finalmente con regulación estatal, que es el transporte público, que también hay que meterle la mano en muchas áreas de la ciudad porque generan problemas de vialidad, pero que también mejorando pueden ayudar a dejar el automóvil.
a dejar de usarlo, pero también ahí pues tiene que entrar la administración estatal para ello, ¿no? Ahí como ahí se ha participado con los 3 órdenes de gobierno, porque como bien lo dices tú, la vialidad tiene que ver pues ejes muy importantes. Uno, el transporte público, otro también el ciudadano. Y yo hablo mucho de que hay que reeducar vialmente a la ciudadanía. Y estamos participando de muchas jornadas de concientización, tanto con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad en Morelia, como con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Morelia, y con algunas instituciones del Estado, para que concretamente con la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal, para juntos generar este tema de concientización. Nosotros estamos próximos a tener una reunión con el nuevo secretario, nuevo o recientemente nombrado secretario de Seguridad en el Estado, el maestro José Antonio Cruz, para hablar respecto de ahora esta modalidad de que no hay multas, sino hay una protección. Tiene que ver también con impulsar mecanismos que reeduquen vialmente al automovilista, pero también al peatón, como al conductor del transporte público. Porque cuando tú observas los que todos los días nos movemos, lo mismo conduciendo un vehículo que a pie o que usamos el transporte público, me parece que nos damos cuenta de que muchas de estas cosas son de voluntad de la gente. No solamente basta que la autoridad coloque un equipamiento urbano con indicadores de stop, de que aquí no te estaciones, o la gente en sus hogares respeta la cochera, de que nos tracen los pasos de cebra, de que una glorieta sepamos cómo circular en la glorieta, sino de que yo como conductor o como peatón pues me cruce donde debo hacerlo, de que como usuario del transporte público yo vaya a la parada donde debe detenerse una combi o un camión para yo abordarlo o descender de él, y que no sea la esquina donde yo se me antoja decirle al chofer que se pare y que él también comodinamente se detenga. Creo que esa parte esa propuesta importante. no es ir caminando para atrás, es decir, si con multas no respetan el reglamento de tránsito todas estas personas, o todos vamos a meternos ahí todos, con un simple, por favor, ¿tú crees que funcione en un país como México? Pues mira, es difícil porque la gente no le gusta el orden, pero sí creo que así como logramos, sin que ninguna autoridad nos castigara ni nos sancionara, hacer un modelo el 1 en 1 en Morelia, con esa voluntad, con esa educación, y yo ahí hago la reflexión. Entonces éramos más educados antes que ahora, cuando hoy tenemos tantas tecnologías innovadoras, digitales, que deberían de derivar en que tuviéramos una educación más elevada en los temas de convivencia. Creo que ahí es donde entonces tenemos que trabajar y tomar de la historia lo mejor. Y ya hay una historia exitosa de ese 1 a 1, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué hoy no podemos relanzar esa educación vial que nos va a beneficiar y favorecer a todos? De que incluso hoy y vuelvo al tema de las motocicletas, está muy definido que tienen que ir por el lado derecho, cuidando. Una moto no es un automóvil, no va a competir a las velocidades. Hablábamos cuando nos enseñaban a manejar y íbamos a la licencia a pasar un examen de manejo, pues de entrada tú tenías muy claro qué veías por el retrovisor derecho, qué tenías que cuidar en tu carril izquierdo, el carril izquierdo exclusivamente para rebasar cuando alguien tenía la necesidad de ir a una velocidad mayor. Empezando por ahí. Empezando por ahí. Quien ha sacado una licencia en este estado se dará cuenta que no te hacen ni pruebas de manejo. Hay gente que tiene licencia de conducir sin saber conducir, ¿no? Entonces, quizá empezar a gatear primero antes de querer correr. Ojalá que lo discutan allí en el Consejo de la Ciudad. Eso porque tenemos puede que trabajar. Contraproducente propuestas como estas. Me gustaría cerrar esta conversación también. Decías ahorita el tema del nuevo secretario de Seguridad. Esa es otra de las grandes preocupaciones de la ciudad. ¿Ahí cómo lo trabaja el Consejo? Fíjate que muy de cerca. Yo quiero decirte que con el presidente municipal, que está tan cerca del tema de seguridad, que uno de los grandes legados... Que acaban de ratificar a Pablo Alarcón. A Pablo Alarcón, y que uno de los grandes legados de Alfonso Martínez es generar una de las mejores policías de México.
el que él con mucha determinación desde su primera administración, pues agarró el toro por los cuernos para generar una policía de la que Morelia se siente, yo creo que hoy muy orgullosa, y de que hoy tengamos también a un secretario como Pablo Alarcón, que no solamente ha sido un policía de carrera, sino una gente comprometida, valiente, porque hay que tener valor para estar en esas responsabilidades, y que hoy el Consejo Ciudadano sea garante de que no se pierda el cuidado de una policía como hoy Morelia tiene. El que nos tengamos que tener muy claro el esfuerzo que se ha hecho para que los policías tengan remuneraciones económicas dignas y relevantes para quitarles tentaciones, Mario, pero que ese esfuerzo no se pierda, porque vimos lo que sucedió al término del 18, al 21, y hoy también cómo la policía de Morelia es uno de los ejemplos de colaboración interinstitucional junto a los otros dos órdenes de gobierno, con las instituciones de seguridad de la Federación y del Estado, y de que esté trabajando. En eso trabajamos de manera cercana a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Consejo, con la Secretaría ahora, con su secretario, pero también, ¿no? Con la mesa de seguridad, porque también el Consejo es parte de las mesas de cultura de paz y trabajamos con organismos como el FUSIDIM, estamos muy cercanos al Ejército Mexicano a través de la 21 Zona Militar, de la Guardia Nacional, y eso nos permite generar esas opiniones que no solamente sean generadores de paz, sino darle certeza y seguridad a buenas prácticas que en materia de protección ciudadana se generan a través de los tres órdenes de gobiernos a propuestas del Consejo. Yo te voy a dar un dato muy importante en este sentido. El año que culminó, de la mano de la Zona Militar y de la Guardia Nacional, generamos 12 actos en distintas plazas públicas de la capital y de las tenencias del municipio, de actos cívicos que tenían que ver con esta construcción de paz, pero también a partir de los valores, enseñar a las niñas y a los niños a estar cerca de los cuerpos de seguridad, que no los veamos con temor, sino que los sepamos cercanos a nosotros, y no solamente reafirmar el respeto a nuestros símbolos patrios. Cada primer lunes de mes generamos un acto cívico con cercanía, con exposiciones, con diferentes acciones de las áreas de seguridad que nos permitieron tener contacto con más de 2,400 alumnos y tener presencia de padres de familia, de docentes, a más de 3,000 en estos actos cívicos. Es un ejemplo de cómo también vamos generando concientización, generamos campañas de prevención de adicciones, de temas viales, etcétera, por ponerte un ejemplo. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, maestro, por habernos acompañado. No, hombre, Mario, gracias a ti. Insisto, este 25 aniversario del rescate del centro histórico es una fecha especial para la ciudad por lo que implica, ¿no? A lo mejor quienes nos tocó vivirla y en algunos casos padecerla, porque ya prácticamente no había banquetas, no había plazas públicas. Es un evento importante, ¿no? Que nos tiene que volver a traer a la memoria la importancia del orden y del respeto a los reglamentos, finalmente. Y del compromiso como ciudadanos de preservar nuestra ciudad. Es correcto. Hoy nos gusta mucho ver a la ciudad. Disfrutarla, gozarla, sus plazas, su centro histórico. Pero eso costó mucho trabajo y hay que olvidarlo. Hay que recordarlo siempre, no hay que olvidarlo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo al auditorio. Gracias al maestro Jerónimo Color, el presidente del Consejo Ciudadano de Morelia. Gracias a usted por habernos acompañado. Pase muy buena tarde.